¿Qué tal? Hoy les vengo a hablar de este libro de Fernando Yacamán y se llama Yo quiero despertar. Yo creo que con la portada se van a dar una clara idea de qué va más o menos el libro, que es una alucinación completa. Pero eh, antes de entrar de lleno a lo que es el libro, pues les quiero hablar de este autor. Fernando Yacamán es un autor mexicano, nace en 1985, es licenciado en Letras Hispánicas. También tuvo varios cursos de creación literaria en el Instituto Nacional de Bellas Artes en México y trabaja como editor de contenido y corrección de estilo del sitio azulgris.com. Eh, ¿Qué ha hecho? Pues básicamente ha escrito en varias revistas, entre las que están Crítica, Parteaguas, Tierra Baldía, Lee Más y Puntos. Además ha ganado dos premios. Uno fue, ahorita les digo, uno fue el segundo lugar para la sección narrativa del premio Punto de Partida de la UNAM en el 2009 y el premio Elena Ponastikova en el 2009 también. Este último convocado por la Universidad de Aguascalientes. Eh, es un autor del que realmente he encontrado muy poco en Google. Más que todo, mucha de la información que les estoy diciendo ahorita es la que van a ver replicada. En general, no vi comentarios de sus libros. Desconozco, creo que tiene otro libro, si no estoy mal, que ya es una novela. El libro que les voy a hablar es un libro de cuentos, relatos. Y básicamente nadie ha podido, o por lo menos no encontré ningún comentario crítica para por lo menos tener otro punto de vista acerca de lo que es este autor. Entonces, por de pronto, pues haré la mía y no puedo contrarrestar, o sea, no puedo comparar mi opinión con respecto a lo que dicen otras personas, pero, pero sin duda ya ganó dos premios. Básicamente sus relatos no me llevan tanto para que sea un premio, tal vez fueron otros relatos que no están incluidos en este libro. Y en las revistas que he visto donde publica, pues básicamente son refritos de los relatos que están en este libro. Entonces, en general, no puedo hablar mucho más de este autor. Es un autor joven eh, que básicamente está proyectado a ser un muy buen escritor. Hasta ahorita no le doy mis fichas, pero quién quita que nos pueda llegar a sorprender. Ahora, para hablar de Yo quiero despertar, ya quiero despertar. Bueno, fue publicado en el 2013 por esta editorial que se llama Editorial FOC, por lo menos eso en libro electrónico. Eh, Consta más o menos de 15 relatos. Por lo poco que pude pues leer acerca del libro y mis deducciones, pues les puedo comentar que son 15 relatos que son 15 relatos, como alguien dice, de LGTB, de esa comunidad. Básicamente su protagonista es homosexual en todos los relatos. A mí en lo personal no me gusta ya venir y decir, es un libro de relatos LGTB, ni nada, porque yo creo que para esta altura de la situación y de la vida y ya con tanta información y todo, pues simple y sencillamente ya no importa si todos sus protagonistas son homosexuales o no son homosexuales o son transvestis o no son transvestis, o sea, ya no importa, o sea, yo creo que ya está hasta de más venir y encasillar hasta cierto punto eh, un relato que tenga este tipo de protagonistas. O sea, es un libro de cuentos y se acabó. Entonces, por eso no me gusta encasillarlo en como varias páginas le hacen referencia al libro, que es como, es un libro de relatos LGTB. Yo la verdad no estoy de acuerdo ya en encasillar porque creo que todos somos absolutamente iguales y no es necesario venir y encasillar en alguna situación, o por lo menos creo que ya debemos de tener un tipo de aceptación totalmente normal en que de repente nos topemos con cuentos donde sus protagonistas son homosexuales o transvestis.
o etcétera, etcétera, etcétera. O sea, al final no importa. Por lo tanto, simple y sencillamente quería hacer esta aclaración y quería dejar un poco mi punto de vista acerca de venir y decir, ah, es que es un libro LGTB, o sea, no importa, ya al final. Em, bueno, ya que les di este punto de vista, em, ¿de qué va el libro? En términos generales, pues como les comentaba, son más o menos 16 relatos em, que tocan varios puntos en el sentido de casi todos, o sea, en términos generales, tienen varias características como sexo, drogas, fiesta, em, escenarios turbios, personajes que rondan una identidad oscura, em, escenarios muy lumpen y, y básicamente pues es bueno, como les comentaba anteriormente, pues su protagonista siempre es una persona homosexual que se mete pues a algún tipo de aventura o va a una fiesta y le pasan una serie de cosas o, o el consumo de las drogas lo lleva a otra cosa o un encuentro casual sexual lo lleva a otra cosa. Básicamente el libro tiene toda esa tonalidad, en unos varía un poco, pero si agarramos elementos puntuales que pueden tener en común los relatos, pues puedo hablar que son esos, básicamente. Sobre todo escenarios un poco paranormales y escenarios un poco turbios y relación de personajes con entidades oscuras, por denominarlo de alguna forma. Eh, Temas muy cercanos a la muerte, temas mucho de alucinación, y esto es parte de lo interesante que tienen algunos relatos, que es el hecho de que de repente sí nos mete a una alucinación bien interesante y el autor sí sabe reflejar muy bien el, esos paisajes alucinantes, que tampoco son súper extravagantes ni nada, pero si de repente estamos en un cuarto asqueroso que acaba de tener sexo con otra persona y de repente simple y sencillamente nos manda a una playa y nos empieza a describir la playa. O sea, ese tipo de cosas. Cosas que me pareció bastante interesante. Entonces, ¿con qué se van a topar con este libro? Con ese tipo de relatos bastante oscuros, bastante turbios, en el cual va mucha alucinación, bastante droga, bastante sexo, de repente un poco de sadomasoquismo, de repente un momento de luchar por la vida porque alguien te violó o porque simple y sencillamente te quieren obligar a matar a alguien. Es como, es una radiografía del mundo lumpen, visto desde un punto de vista homosexual, por denominarlo de alguna forma. Eh, ¿Qué les puedo hablar del estilo? Pues describe más de lo que regularmente he venido comentando. También tiene un punto importante en el cual sus descripciones no cansan, hay veces que son un poco innecesarias, pero no llegan al punto de cansar. Eh, También tiene esa forma de que cuando hay un encuentro sexual no es específico y no describe a fondo ni nada, que simple y sencillamente nos mete a una burbuja de alucinación y, como digo, de repente nos mete a una playa, de repente el cuarto se transforma en cosas muy locas y pues no llega a un momento de penetración o gemidos o ese tipo de cosas explícitas, sino que simple y sencillamente sabe disfrazar muy bien todos esos momentos. Entonces es algo que me agradó de él y pues sus historias acaban bien, la verdad. No anda tanto por las ramas ni nada, como digo, hay momentos donde la descripción pues, se me hace un poco innecesaria, pero en general sí son muy concretos sus párrafos y son muy concretas lo que son sus ideas, ¿va? Se pierde un poco cuando alucina, pero creo que es parte del chiste de esto. Un comentario personal, ¿qué pasa con los protagonistas que son homosexuales? No he leído tantos libros de protagonistas homosexuales, pero sí he leído varios. Y de común de todos los libros me encuentro con eso, la relación
con el sexo en el sentido del sadomasoquismo, los encuentros muy casuales, de que el encuentro siempre es malo, o sea, o termina en algo malo, ya sea en una violación o en ser golpeados o etcétera. También, bueno, el uso de sustancias o el hecho de que van a fiestas muy locas. O sea, eso es parte de las cosas que son muy común cuando uno empieza a leer, por lo menos de los libros que yo he leído, con relación cuando hay protagonistas homosexuales. O sea, y al final eso cansa porque creo que un protagonista homosexual es más que eso. O sea, hay muchos más registros que pueden tener y no solo eso. Entonces, uno puede llegar al punto de que, es un protagonista homosexual, entonces uno que casi que ya puede hacer su película y ya sabe a lo que se va a enfrentar. Y creo que no es correcto porque es encasillar a un personaje homosexual que puede llegar a ser muy rico en algo totalmente negativo, cosa que no pienso que debe ser así. Entonces, sí creo que hay que evolucionar más esos personajes homosexuales y ya ponerlos en otro tipo de registros y en otro tipo de actividades y no solo en sexo, drogas y rock and roll, ¿va? O porque creo que ya no, o sea, insisto, hay que explorar más registros con ellos. Eso es lo que me decepciona un poco de este libro, que caemos a ese estereotipo y creo que ya es hora de empezar a romper ese estereotipo. Es como venir y decir de que un transvesti trabaja cantando, o sea, siempre trabajan cantando, o siempre trabajan en un bar, o siempre trabajan dando un show. O sea, hay que explorar más eso, o sea, hay que, hay que abrir esa ventana, hay que romper ese estereotipo y abrir más esos registros y venir y decir, no, o sea, mi personaje gay es así, va, o sea, y creo que eso es bastante importante. Desafortunadamente, creo que mucha de la literatura con protagonistas homosexuales cae a eso, al hecho de que siempre se les va a asociar con algo negativo, totalmente negativo. No soy experto en la materia ni nada y como digo, he leído muy poco con respecto a este tipo de literatura, pero por lo menos de lo poco que he leído, sí, o sea, es muy marcado el estereotipo que existe todavía y me parece bien increíble que no lo hayamos podido romper todavía. O sea, siempre es como que homosexual, sadomasoquismo, o sea, no sé por qué. Entonces sí creo que ya es hora de empezar a romper ese tipo de cosas. Esto va por esa línea, el protagonista homosexual siempre cae a uno de esos vicios y es algo que me para decepcionando un poco por el hecho de que yo creo que pues, nace en el 85, yo creo que ya está en una época en la cual todo es mucho más abierto y las personas homosexuales no están escondidas o no están solo en la parte lumpen de la sociedad ni nada. Entonces, pienso definitivamente de que sí hay que abrir los registros de los protagonistas homosexuales. Eh, Les quiero hablar un poco de los giros que tienen ciertas historias. Vamos a ver, son más o menos 15, 16 cuentos. Muchos me gustaron, no, más de la mitad no me gustaron, o sea, me parecieron normales X, cosas que he leído en otros lados y no hay nada fuera de lo normal. Pero los cuentos que sí me atraparon y sí me pararon gustando son esos donde el autor empieza a mezclar un mágico, una mágica oscuridad, por denominarlo de alguna forma, y la realidad. Y es ese momento de que simple y sencillamente el autor está en un lugar y de repente transforma todo su universo y se vuelve algo mágico tenebroso, pero está muy bien hecho y hay muchos cuentos donde no sale de ese mágico tenebroso ni nada y, y es simple y sencillamente lo deja ahí, entonces eso me para gustando. Hay otros momentos donde estamos en una escena real donde de repente le pusieron una pistola al tipo y de repente el tipo escapa en su mente o lo transforma todo en algo genial y mágico y después vuelve a la realidad. Entonces
esos cambios de la realidad a lo mágico, tenebroso, me parecen bastante interesantes. Y esos son los cuentos que más me gustaron por el mismo rollo ese. O sea, que simple y sencillamente no quedamos solo en lo lumpen, en lo malo ni nada, sino que crea un escenario mágico muy interesante y es algo que sabe llevar este autor en general. Eso es con los cuentos que me gustaron. Entonces, eh, eso. Con... También les quería hablar un poco del título, de como les comentaba a un principio, yo creo que la portada y el título resumen el libro bastante bien, porque sí da esa sensación de que el ya quiero despertar, porque cada cuento parece un sueño de alguna experiencia pasada y en el rollo de estar soñando le meten cosas mágicas o cosas muy interesantes y de repente vuelve a una realidad, pero dentro del sueño. Y de repente cada cambio de cuento es como cambiar de escenario totalmente y seguir. Entonces, es bien interesante el punto de que es como ya quiero despertar. Es como despertar dentro de una pesadilla y sobrevivir a esa pesadilla. Es como abro los ojos y estoy en el peor lugar en el cual me pude haber imaginado, pero no me pongo a llorar, sino que simple y sencillamente agarro el hecho y sobrevivo. O sea, y miro cómo lidio con eso. Al terminar el cuento pareciera como que volviera a cerrar los ojos, en el siguiente cuento los vuelve a abrir y pasa lo mismo. O sea, estoy como saliendo de una pesadilla y entro a otra pesadilla, posiblemente peor que la anterior, pero en todas salgo adelante. O sea, en todas miro cómo logro sobrevivir al momento. Entonces, ese concepto me pareció bien interesante, sobre todo si tratamos de englobar todo el libro, porque es como yo me duermo con la esperanza de no amanecer en una pesadilla. Pero si amanezco en ella, voy a seguir y voy a ver cómo salgo adelante. Y eso es algo que me gusta del libro, del hecho de la supervivencia del tipo. ¿Va? O sea, el tipo de repente se mete en muchos líos o está amenazado de muerte o lo dejan abandonado en una casa porque dos tipos lo estaban violando y mira cómo sale de ese lugar y sobrevive. Entonces, ese concepto me gusta y me gusta cómo, cómo agarramos el libro como un todo y es como sueño tras sueño, tras sueño, tras sueño, tras sueño y todo lo amarra el ya quiero despertar. O sea, ya, basta. Entonces, bajo ese concepto me quedo realmente y sí, eso es lo que yo puedo decir del libro que lo hace un libro un poco más allá de lo normal. O sea, el tomar esa perspectiva de estar despertando pesadilla tras pesadilla. Em, la verdad, bajo esta idea, recomiendo el libro, léanlo. La verdad no está caro en Amazon. Como les digo, no tengo mucho más información de Fernando Yacamán. Lo poco que sé es lo que les comenté hace un rato. Y pues si quieren ver algo un poco, pues no distinto, pero un poco más turbio, creo que esta es una buena opción para la literatura. Eh, es un viaje total y como digo, si lo agarramos desde ese concepto de que cada vez que despierto estoy en una pesadilla y sobrevivo a ella, pues creo que me parece fabuloso. Eh, para finalizar, quiero hacer una pequeña, bueno, no comparación, pero quiero hacer el comentario de que si ustedes han leído a Byron Quiñones de Guatemala, van a ver muchas similitudes. O sea, es como, o sea, los dos manejan ese mismo registro y esa misma forma de escribir y las mismas temáticas. Eh, creo que tienen mucho en común estos dos autores y creo que también, pues, creo que es como el Byron Quiñones de esta nueva generación, básicamente este chavo. Entonces, si ya leyeron a Byron Quiñones, creo que van a tener una idea muy clara de lo que se van a enfrentar con Ya Quiero Despertar. Solo que Byron toca más
algo, algo más policíaco, mientras que Yo quiero despertar simple y sencillamente son las vivencias de alguien X que se va de fiesta. Eh, Dicho esto, pues la verdad es de que una vez más, aquí está la portada. Búsquenlo, cómprenlo. Ya saben que al final esta solo es mi opinión. Ustedes tienen la última palabra. Y si tienen algún comentario, queja, lo que quieran, pues ya saben, me pueden escribir a blackcat-9153 y lean a Fernando Yacamán. Al final puede ser algo bastante interesante, o por lo menos sí puede ser algo que les guste mucho. Como les digo, no se van a topar tal vez nada de lo que no hayan leído, pero sí vale la pena leerlo por ese tipo de alucinaciones que nos para ofreciendo en ciertos momentos de los cuentos. Entonces, sin nada más que agregar, nos estamos viendo.